bendiga, adolescentes. Estoy muy alegre de estar hoy con ustedes en una nueva clase de escuela dominical. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema muy especial, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración. Vamos a poner delante del Señor Jesús esta enseñanza que con mucho amor hemos dedicado para ustedes. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de poderte servir, por esta oportunidad que tú nos das de hablar de ti, Señor Jesús. Háblanos en el día de hoy, Señor Jesús. Enséñanos que podamos aprender más de ti, Señor Jesús. Que lo que podamos aprender, Señor, lo podamos poner por práctica, Señor Jesús. Que tengamos las cosas claras delante de ti, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos. Amén y amén. Bueno, la clase de hoy tiene como título la regeneración. Amén. Y bueno, ¿y qué es la regeneración? La regeneración consiste en volver a nacer. También se le dice que es volver a crear o crear algo de nuevo. Amén. Entonces esto es la regeneración. También vamos a leer en un texto base para esta enseñanza. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5. ¿Qué dice? Voy a leer desde el versículo 4. Pero cuando se nos manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Amén. Bueno, la regeneración es parte de las doctrinas que maneja la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y que creemos firmemente. Como les venía explicando, ¿qué era la regeneración? Es volver a nacer, es crear de nuevo, es volver a crear. ¿Listo? Entonces, si leemos bien estos dos versículos, que son el texto base, dice, pero cuando se nos manifestó, ¿qué? Manifestar viene de la palabra que se nos apareció, que nos encontró, que nos halló por la bondad de nuestro Salvador, que por la bondad del Señor nos encontró a nosotros, y su amor para con los hombres. ¿Qué nos dio? Nos salvó, no por obra de justicias que nosotros hubiéramos hecho. Conocemos que a través de todas las clases anteriores hemos visto que nosotros éramos dignos de nada, éramos pecadores, éramos totalmente aborrecidos delante de la presencia del Señor Jesús. Por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene, ¿qué es la misericordia? Muchas veces la encontramos en la Biblia, pero la palabra misericordia, ¿para qué significa? Misericordia es el acto por el cual Dios nos da lo que no merecemos. ¿Sí me van a entender? Es que en un texto de la Biblia lo viene diciendo como no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir misericordia. Que si yo cometo algún error, debería recibir un castigo mayor, o debería recibir un castigo tal y no me lo dan. Esto es misericordia, o que sea misericordioso. Entonces, si seguimos leyendo, nos lo dio por su misericordia la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos un y. Cuando encontramos un conector y, significa que para cumplirse una cosa se debe cumplir la otra. Entonces dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Bueno, entonces aquí tenemos estas dos palabras claves: la regeneración y la renovación en el Espíritu. Es decir, que no va a haber renovación si no hay regeneración. Y no va a haber regeneración si no hay renovación en el Espíritu. Es aquí que es muy importante tener claro esto. Ahora, sabemos que nosotros somos pecadores y no podíamos presentarnos delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo nos podemos presentarnos delante de Él? Porque sabemos que Dios es extremadamente puro. Moralmente Él es puro y santo, y no hay nada en Él corrupto.
por lo tanto no nos podemos presentar delante de Él. Nuestros pecados pues han hecho división entre nosotros y Dios, porque Dios es puro y el ser humano es malo. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar delante de la presencia de Dios? Es aquí cuando Dios le habla al profeta Jeremías. Entonces, vamos a leer en Jeremías capítulo 18. Ahí nos cuenta una historia del alfarero. Entonces, nos narra que un alfarero hizo una vasija de barro, como esta, preciosa, ¿no? Y nos cuenta que para Jeremías estaba genial, o sea, no había en ella ningún error, la veía muy bien. Pero ¿qué hizo el alfarero? Vio esta vasija y dijo, no, está mal, todavía le falta. ¡Pum! La desbarató. Se puso a amasarla. No, está muy cruda de pronto el barro. Me va a tocar amasarla más, porque es que no se puede sacar a vender de esa manera. Debe estar más prolija, más limpia. Vamos a ver, vamos a revisarla. ¿Qué tendrá? Ah, mire, tiene hasta piedras. Claro, muchas veces en la vida del ser humano somos como ese barro en manos del alfarero. Eso es lo que quiso decirle el Señor Jesús a Jeremías. Que aunque a veces nosotros creemos que estamos bien, aún nos falta. Y pueden haber algunas imperfecciones como esto, mugrecitos, piedras o cosas que hacen dañar el barro. ¿Y qué pasa? Toca moldearlo, aplanarlo, ajustarlo, que dé la textura necesaria para que cuando se ingrese al horno no se vaya a partir. Que cuando esté sobre el molde tome la forma. Entonces muchas veces toca darle muchas veces en el torno, amasarlo, hasta que se pueda dar la forma que se necesita. Entonces esto lo podemos tomar para nuestra vida. Así es el Señor Jesús. No nos podemos presentar delante del Señor Jesús tal como estamos. Tenemos que santificarnos, porque delante de la presencia del Señor Jesús lo que es malo se quema. Bueno, entonces después de que el alfarero hizo todo este proceso, ya pudo sacar una vasija mejor que la anterior. Muchas veces nosotros creemos que nosotros esa vasija que tenemos, que somos, pues no necesita ningún cambio. Y muchas veces no nos dejamos moldear por el Señor. No queremos sentir a veces esto, que tenemos que cambiar algunas cosas que nos hacen daño, y que esas cosas que nos hacen daño no nos permiten crecer y no nos permiten ser mejor delante de la presencia del Señor Jesús. Es así como termina la historia de Jeremías con el alfarero. Amén. Bueno, después de que hemos sido moldeados, que nos dejamos moldear por el Señor, este proceso lo hace la obra del Espíritu Santo. Cuando tomamos la decisión de bautizarnos, cuando tomamos la decisión, cuando somos llenos del Espíritu Santo, todo este proceso es bajo la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace la obra del Espíritu Santo? Si vieron la clase anterior, nos dice que ella se mueve a través de su palabra. Cuando nosotros oímos su palabra, cuando nosotros creemos en Él, el Espíritu Santo comienza a obrar en cada uno de nosotros para poder hacernos entender las cosas que necesitamos cambiar, dejar, actuar o hacer, por decirlo así. Y una vez que nosotros hacemos todos estos pasos que el Señor Jesús nos dice, que su Espíritu dentro de nosotros nos motiva a hacer, podemos presentarnos ante Dios y dar una verdadera regeneración. Esta regeneración, como les comentaba, tiene que haber una renovación en el Espíritu Santo, como un lavamiento de regeneración. Así que es muy importante ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es esa renovación del alma, del espíritu. ¿Para qué? Para que se pueda presentar delante del Señor Jesús. Porque antiguamente, pues ustedes sabrán que si se presentaba algún impío, alguien malo, delante en el lugar santísimo, pues este moría.
Ahora pues si leemos los capítulos adelante vemos que el Señor hace en diferentes interpretaciones que la presencia del Señor Jesús ya no está en un solo lugar, que la podemos conseguir en cualquier lugar y que de esa presencia a nosotros nos limpia. Es decir, que cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor Jesús, dispuestos ante Él, su presencia nos limpia, nos regenera, nos hace volver a nacer. Es por eso que es necesario y es muy primordial en el joven, en el adolescente, que esté lleno del Espíritu Santo, porque además de eso te da poder para vencer. Ahora los invito a ver este video que habla acerca de la santidad y de la Muy regeneración. interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Y esto lo encontramos en Hechos 2, que ahí podemos ver toda la historia de cómo se derramó el Espíritu Santo por primera vez, que es una promesa dada para todo hombre o mujer que sea de carne, que tenga sentimientos, que alabe al Señor Jesús, que le conozca como su Señor, y la promesa será dada para aquella persona. Así que el Espíritu Santo se derramó allá en la iglesia primitiva, y vemos cómo la obra redentora se evidenció cuando los apóstoles, Pedro y su compañero estuvieron ante el concilio, y cuando mientras hablaban los del concilio veían un cambio extraordinario en ellos, porque su forma de hablar no era la misma. Ellos sabían que ellos eran unos simples pescadores,
que el vocabulario, que la forma de expresarse que tenían en ese momento, le reconocían que habían estado con Jesús porque venían, se expresaban como Él lo hacía. Entonces vemos que la obra del Espíritu Santo hace que el ser humano cambie, mejore para bien. Es dejar ese viejo hombre que está viciado a los vicios, a los malos deseos, a la carne, y estar vestidos del nuevo hombre, conforme a la voluntad de Dios, agradable delante de sus ojos, y de esta manera podernos acercar delante de la presencia de Dios. Amén. Leemos en Juan 3:6, nos habla sobre que todo lo nacido de la carne, carne es, y todo lo nacido del Espíritu es. Así que es necesario volver a nacer en el Espíritu. No podemos volver a nacer de la carne, es totalmente imposible, pero nacer del Espíritu sí es posible. Es acercarnos delante de la presencia de Dios y que su presencia nos purifique y nos limpie de Dios. Y como les comentaba, es muy importante la llenura del Espíritu Santo porque nos permite acercarnos delante de la presencia de Dios, poder hablar con Él, que la obra regeneradora que Él está haciendo se cumple cada uno de nosotros. Porque si ustedes han notado, cuando si ustedes quieren evidenciar de verdad, bueno, la obra redentora, ¿cómo yo sé que está funcionando en mi vida? Bueno, quizás usted note algunas cosas que usted entendió que las debía dejar. Así vemos muchas otras cosas, que esa actitud que tengo está mal, que debería cambiarla, que lo que me estoy poniendo no está bien, que debería cambiarlo, que tal vez estas palabras que estoy diciendo no son agradables delante de Dios y debería mejorarlas. Esa inquietud o esa conciencia que nos dice a nosotros, no, eso no está bien, es la obra redentora, es la obra de regeneración, es la obra del Espíritu Santo que nos hace a nosotros cuestionar nuestra actitud y hacer las cosas agradables al Señor. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Él santos y puros, porque pues sabemos que delante de Él debemos ser santos. Y es así como termina esta clase de la regeneración, haciendo un breve corto de todo lo que aprendimos. La regeneración es volver a crear, es transformar algo nuevo, es crear algo nuevo, es dejar, como dice la palabra de Dios, dejar el viejo hombre, es cambiar completamente su manera de pensar, ser santos de verdad como corresponde a las personas hijas de Dios que han vuelto a nacer para ser como Él. Entonces, chicos, esta es la clase de regeneración. Y como reto para ustedes, y yo sé que les encantan los retos, les voy a dejar algo muy sencillo. Que me den alguna opinión en los comentarios acerca de la regeneración. No sé qué aprendieron, qué entienden como regeneración, alguna experiencia que ustedes quisieran comentar, cualquiera de ellas. Dentro de los comentarios de este video los estaré leyendo. Entonces espero sus comentarios y nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor Jesús les bendiga y que la obra redentora se cumpla en cada uno de ustedes. Dios les bendiga.